Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda su Miss Eileen Coronel. El día de hoy tenemos la evaluación del curso de comunicación para sexto grado de primaria. Así que vamos a comenzar con lo que hemos hecho en nuestra unidad. Comenzaremos con el uso de la H. Hemos visto bastantes reglas, pero el día de hoy solo vamos a ver 5. Presten mucha atención. Se escribe con H delante de los diptongos UA, UE, UI. Se puede poner estos diptongos tanto al inicio como de la palabra como al medio. Por ejemplo, huevo, hueco, huérfano o en medio cacahuate. ¿Sí? No se olviden de esa regla. Regla número 2. Se escribe con H delante de las secuencias IE y A en la posición inicial de la palabra. Por ejemplo, yato, hiel, hielo. Tercera regla. Se escribe con H las palabras que empiezan por las secuencias isto, or, os. Por ejemplo, hermoso, historiador, hospital, hospitalización, hogareño. Cuarta regla. Se escribe con H las palabras que empiezan por la secuencia seguidas de una vocal. Por ejemplo, humanidad. Sigue la letra A. Humanidad. Humillación con I. Humorístico O. Veamos la quinta y última regla. Se escriben con H las vocales de frecuencia haber, hacer, hallar, helar. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos de estas 5 reglas que tenemos del uso de la H. Ahora, tenemos algunas palabras que son con H y otras que son sin H, pero son homófonas. ¿Qué quiere decir esto? Que se parecen en su escritura, pero tienen un igual sonido. Por ejemplo, hecho del verbo hacer, el trabajo está hecho, por fin. Y hecho del verbo echar. Siempre echo los envases en el contenedor correspondiente. Entonces veamos esto, no se vayan a olvidar. Continuemos con otro tema que hemos visto, que es el predicado y su estructura. Recordemos también que hemos visto el sujeto, donde hemos visto el núcleo del sujeto, el modificador directo, el modificador indirecto y la aposición. En este momento, pues vamos a ver qué cosa es el predicado. El predicado es la palabra o grupo de palabras que expresan lo que se dice del sujeto. Veamos su estructura. Se divide en dos, el núcleo del predicado y sus complementos que son el objeto directo y el objeto indirecto. Comenzamos por el núcleo. El núcleo del predicado es el verbo porque es la palabra más importante del predicado. ¿Sí? Como les decía, tenemos el complemento de objeto directo y el complemento de objeto indirecto. Comenzamos por el directo. En el objeto directo nombra a la persona sobre la cual recae la acción del verbo. La acción o el verbo. ¿Cómo se reconoce? Hacemos la pregunta, ¿qué es lo que más el núcleo del predicado, que es el verbo, más el sujeto? Por ejemplo, ¿qué es lo que compró Juan? Un ramo de flores. Entonces ese va a ser nuestro objeto directo. Ahora, también podemos identificar al objeto directo con los pronombres lo y los o la y las que pueden ir antes o después del verbo o núcleo del predicado. Por ejemplo, Juan lo compró. ¿Sí? La profesora las traerá. Tráelas. ¿Sí? Va antes o después del verbo. Ahora, para terminar ya, vamos a ver lo que es el objeto indirecto. Si el objeto indirecto modifica al núcleo del predicado porque indica el destinatario, es decir, hacia dónde llega la acción verbal, el verbo. ¿Cómo vamos a reconocer el objeto indirecto? Haciendo la siguiente pregunta. ¿A quién o para quién más el verbo, más el objeto indirecto, más el núcleo del sujeto? Entonces tenemos el ejemplo. ¿Para quién compró un ramo de flores? Juan. Para su novia. Entonces ese es el objeto indirecto. Veamos también que el objeto indirecto lo podemos reconocer a través de pronombres. ¿Cuáles son esos pronombres? Los pronombres le y les. Por ejemplo, ella entrega la carta a su amigo. Ella le entrega la carta. ¿Sí? Entonces no nos olvidemos de estos temas porque son muy importantes y los hemos visto en clase. Recuérdenlos nada más y les